Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en Nueva Mujer, como todos los martes, y hoy tenemos un invitado de lujo. Él se llama Ernesto Bartelt. Es un maestro mío de hace mucho tiempo que quiero muchísimo y espero que lo escuchen con mucha atención. Regresamos. Hola, ¿qué tal? Querido público, ¿cómo están? Ana Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Tis. Y bueno, estamos súper contentas porque tenemos a un gran amigo, un gran maestro, y es Ernesto Bartelt. Ernesto, ¿cómo estás? Bien, gracias y gracias por la invitación. Y más que maestro, me quedo con lo del amigo. Okay. Soy amigo, Gran amigo. somos vecinos de este mundo por un buen rato, lo hemos Un buen sido, lo rato. hemos gozado y hemos tenido la oportunidad de caminar juntos y gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Gracias, Neto. No, gracias. Pues les queremos platicar quién es Ernesto. Pues yo creo que también para Ana Mari y para mí ha sido un placer conocerlo en este camino de vida. Cuando decimos su nombre, de verdad se llena el corazón porque es una persona que tiene un corazón así enorme, que sabe amar a mucha gente y nos ha enseñado muchas cosas. Entonces, pues nos encantaría empezar a preguntarte directamente quién es Ernesto, a qué se dedica, qué es lo que haces. ¿Qué es lo que hago? Ahorita estoy de júbilo, porque estoy en el proceso de la jubilación. Okay. Ay, qué maravilla. Después de años de productividad, vamos a decir, normal, profesional. Y con esto voy a dedicarme ya al 100% a lo que he venido haciendo desde hace muchísimos años, hace casi 40 años, Wow. que es el dedicarme totalmente a compartir lo que he estado haciendo como un camino de vida, que es la meditación y todo aquello que me gusta ponerlo accesible al decir es rollo, todo lo del rollo, meditación, crecimiento personal, Feng Shui y algo padrísimo que es la música a través de la herramienta de la escucha consciente. Okay. Wow, qué maravilla. Eso está padrísimo. Padrísimo. Pero a ver, Neto, platícanos, yo sé que esto es tu vida y demás, pero ¿qué te hizo llegar a estos caminos de la meditación, estas partes del Feng Shui? O sea, ¿para qué lo utilizas? ¿Por qué decidiste tomar este camino? ¿Qué en tu vida te llevó a este espacio? Sí, platícalo. Por favor. Corrí el año de gracia. No importa Bien cuándo. padre. Es remontarse, pues casi a contar del año de la nana, el origen de esto. Para mí lo que marcó la vida fue en el famoso 68, que si bien sabemos que fue un parteaguas a nivel de evolución y cultura del planeta, Llegó Gis en el 68. fíjate, a un nuevo periodo de ser. Bien, en ese año, mi abuela había fallecido allá por abril del 68. Y yo una vez oigo a mi mamá que estaba hablando por teléfono con alguien y le pregunta ¿qué sabes de mi mamá? Pero corría el mes del septiembre u octubre. O sea, ¿qué Y sabes de dices, mamá? espérame, ¿No? yo creo que está devariando Sí, mi gorda. todos o sea, ¿qué sabemos onda? que ya no Y está. Entonces me dio muchísima curiosidad, empecé a preguntarla, a cuestionarla, hasta que me empezó a platicar de cositas que tenían que ver, ya después lo pude comprender mejor, tenía que ver con el espiritualismo, con la eternidad de la vida en donde se va pasando de un estuche, de un pijama al otro, etcétera. Y allí en el 68 empiezo a interesarme con mayor fuerza, con mayor interés, hacia todos aquellos temas raros, metafísicos, sobrenaturales. Llámale, pues sí, el espiritismo, todos los libros de Kardec,
de Allan Kardec, los empecé a leer, pero también leía yo libros, o más bien revistas, artículos de periódico, donde criticaban mucho a don Pedro Ferriz, que en paz descanse. Sí, y él fue de los iniciadores del fenómeno ovni, y yo era su fan en silencio. En fin, entre los espíritus de Kardec y los ovnis, los ovnis de Pedro Ferriz, y la abuelita que seguía por allí. Que te seguía hablando al oído. No tanto, no, todavía no nos hablamos de tú en esa dimensión. Y así empecé a hacer esa búsqueda que después me llevó hacia los libros de Lobsang Rampa, que eran esos eran fascinantes, moda en aquel entonces, eran como el Harry Potter de esos años. Claro. Y interesarte por aquello que ahora lo tenemos tan cercano a través de internet y a través de Loseling aquí en México, pero hablar de los monjes tibetanos y de Lhasa y la meditación y todo esto era padrísimo. Además era como oculto, ¿no? Entonces todo era oculto. Así como que no me cache, ¿no? Tenía su tema esa parte, ¿no? Cuando toqué un poquito más adelante el tema de la metafísica y una gran exponente de la metafísica, pues fue y sigue siendo Connie Méndez. Claro. Pero en aquel entonces los libros de Connie Méndez no los había en México. Y cuando los había te traían un panfleto de unas 20 hojas y te costaban mucha lana, claro. Y había que irlos a buscar. No sé si exista y si es Gol, que bueno, la librería Zaplana en el centro, no sé, allá en 5 de mayo, algo así. Y allí vendían ese libro y te lo vendían debajo del mostrador y lo envolvían en periódico. Porque eran así como cosas... Aguárdalo, ¿no? Como toallas sanitarias, que no se vean. Sí, todo era pecaminoso. Sí, todo. Wow. Sí, Oye, ¿y qué te decidió, meterte de verdad a eso? Porque era muy mal visto, ¿no? Meterte en algo así, era como sí. Estar loco de plano. Sí, ahora estamos locos, ahora en ese tiempo. Antes mucho más. En esa búsqueda yo le digo el camino del metodista. Empecé a meterme a cursos, conferencias, pláticas, leer, etcétera, y nada me satisfacía. Fueron muchas las frustraciones cuando aquel en quien yo aposté mi vida entera salía que me había engañado, etcétera. Eran parlanchines, mentirosos o lo que fuera. Híjole. Y cuando finalmente allá por los años 70, era el 77 o algo así, entro en contacto con una escuela y allí siento como raíces y de allí empieza ya mi camino de desarrollo personal en el que sigo hasta la fecha. No, esa escuela ha ido cambiando de nombres, de direcciones, pero... ¿La escuela sigue? No de que yo sepa, fue CICET, una escuela donde se exponía todas las enseñanzas y tanto de la filosofía principalmente de Marla, con su medicina integral, en aquel entonces era medicina electrónica, y la parte de filosofía era la que se trabajaba en cursos allí en CICET. Allí en CICET conocí a mi brother, Amaj, Jorge Saavedra, que sigue siendo el brother, cada vez somos más brothers, ahora ya casi en la tercera edad, en la edad eterna. Y a mí me impresiona porque tomo una clase de astrofísica con él y está platicando cosas, conocimientos vertidos por Marla, y no sé, yo estaba fascinado. Y cuando después del curso, que eran pesada la información, no, hablar de ese tipo de conocimientos, no había el cierto acceso como ahorita que metes mecánica cuántica en el Google y te sale todo. Claro. En aquel entonces eran cosas desconocidas y te hacían chiras pelas las neuronas. Que decías, le creo porque sí, sustento es como actos de fe, ¿no? Sí, total. Porque si te quedas aquí me hace clic en el corazón y ya, ¿no? Y más me impresiona porque acaba la clase, Amaj se voltea con una chava y le dice, ¿te duele la cabeza, verdad? Y la niña le dice que sí. Le dice, ven, te quito el dolor de cabeza, y le pone las manos, le quita el dolor de cabeza. Dije,
Ese es That's un my mago, friend. ese es un mago. Ese tipo de brujos me gusta. Sí, para mí fue como el Harry Potter de los 70s. Y Ahí entonces, fue como lo conociste él. así lo conocí, dándome ok. clases. Astrofísica. Sí, en una de las conferencias de conciencia superior. Claro. Ok. Y así me quedé ahí en la escuela, empecé a aprender, a desarrollarme, y de pronto aparece el proyecto de, a través de la meditación, empezar a proyectar energía de alta vibración para plasmarla en el planeta para bien de la humanidad y el planeta. Y aparece lo que hasta la fecha existe, que le llamamos OPA, Operación Planeta Amor. Okay. Y en ese OPA me dan la oportunidad de empezar a dirigir meditación. Yo era una persona que en clase no me gustaba preguntar. A tal grado era la timidez, no me gustaba preguntar. Ya después dejaba que alguien me explicara, pero al maestro, óigame, no, y frente a la gente, óigame tampoco. Óigame menos. Y de pronto me dicen, ¿quieres empezar a guiar meditación para hacer este proyecto de OPA? Y dije, por supuesto. Y era enfrentarme a un grupo de, no sé, 6, 7, 10 personas, dirigirles una meditación. En cuanto las veía yo sentadas en su postura de meditación, cerraban los ojos. Ahora sí puedo hacer. Ya, ¡Vamos! ya. Y era así Prohibido como, abrir sus ojos. no me veas, pero empezaba a fluir el rollo que decía yo, ¡ay, chicotes, ¿de dónde? Este ¿De no dónde soy yo. sale Sí. todo este rollo? Estuvo padrísima la meditación, Padre, ¿no? sí. Y me empieza a fascinar la meditación, la empiezo a participar, me hago un ferviente difusor de ese proyecto de Operación Planeta Amor, y finalmente, tiempo después, me dicen que si quiero dar clases de meditación. Me lo pregunta Amar, y allí empiezo ya a dar la clase en toda forma, lo que ha sido durante 40 años. Bueno, casi 40 años. Bueno, Menos. por 2 meses. ¿Qué se necesita la precisión? Así es. Wow, eso está padrísimo. Y la verdad, cuando yo te escuché por primera vez en una meditación, a mí me impactó muchísimo lo que es tu voz, ¿no? Y la manera como conduces en la meditación. Hijo, a mí sí me cambiaste la Sí, vida. tienes esa facultad de llevarte suavecito y meterte hasta el fondo, ¿no? Hasta allá. Pero bueno, los dejamos así picados, querido público, y en unos momentos regresamos. Vamos a cortes. La paz prevalezca en la tierra.